Shabbat Shalom. En esta mañana, en este Shabbat, la parashá de hoy se llama Pinejas, que es de Números 25, versículo 10, al capítulo 29, versículo 39. Los temas que trata esta parashá son el pacto de paz con Pinejas, el censo de todo Israel después de la mortandad, la heredad de las hijas de Zelofhad. También Moshe pide se designe un sucesor. Y por último, las ofrendas diarias de Shabbat y primeros días de cada mes, las ofrendas de Pesach y las primicias, las ofrendas de la fiesta del sonido del shofar y las ofrendas de Yom Kippur, pero también las ofrendas de Sukkot y la ofrenda del octavo día después del término de Sukkot. Esta parashá es la continuación de lo que sucedió en la anterior parashá de Balak, y vamos a hacer un poquito de remembranza. Recordemos que los hijos de Israel se prostituyeron con las hijas de Moab y cómo Pinejas atravesó con una lanza a Zimri, hijo de Salú, y a Cosbi, hija de Sur. Dice la parashá: mientras Israel moraba en Sittim, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a presentar sacrificios a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así se inició Israel en el culto a Baal Peor. Entonces el furor del Eterno se encendió contra los hijos de Israel. Vemos cómo lo que sucedió fue que el pueblo de Israel se asentó en Sittim y empezó a prostituirse. Llama la atención porque ellos buscaron mujeres moabitas, ya sea que se hayan acercado hacia las afueras del campamento, pero por alguna razón, por el engaño de Bilam y Balak, buscaron la manera de cómo destruir a su pueblo. La parashá anterior lo que vimos fue que no pudieron maldecir al pueblo de Israel. Este profeta Bilam no lo pudo decir con sus palabras, pero Balak buscó otra manera, y la parte que hizo, como vemos aquí, fue por medio de sus mujeres. Y nos hace pensar un poquito sobre si en el pueblo de Israel, los hombres que estaban ahí, de las 12 tribus de Israel, pues si no había mujeres en el campamento, en cada tribu. Acordemos también que atrás tuvieron guerras y también se quedaron con otras mujeres y los animales, pero ellos lo que hicieron fue mirar y buscar a las mujeres moabitas, y estas mujeres los engañaron, los seducieron y los llevaron también hacia la idolatría de Baal Peor. Uno se pregunta cómo fue que se fueron involucrando, pero al final, ¿qué es lo que uno piensa sobre estos hombres? Porque habla sobre que los hombres se prostituyeron con las mujeres moabitas, no menciona mujeres, pero ¿qué estaba pasando en realidad con estos hombres? Que las buscaron y se metieron con ellas. Y uno hace pensar que los hombres que estaban en las tribus, el Eterno a lo largo de este tiempo, Él ya había dado leyes, mandamientos, ordenanzas, decretos, para que el pueblo estuviera poniendo por obra y estuviera obedeciendo, ¿no? Las misbot. Pero habla algo, a mí me llama la atención, y es que lo primero que tiene el hombre es que no hay un compromiso, porque si está buscando otra mujer fuera de su tribu, del campamento, porque había mujeres, significaba que a lo mejor su corazón no quería un compromiso real, ¿no? Por eso también hemos escuchado la carta de divorcio que había dicho Moisés. No había un compromiso como tal, simplemente lo que había en ellos era una mala inclinación, una mala intención de tener mujeres, o una mujer o mujeres, pero no tener ese compromiso, simplemente, como dicen, darle vuelo a la hilacha, a la carne, pero tener sus deseos y sus pasiones, pero no comprometerse, porque saben que el compromiso es una responsabilidad, ¿no? Y aunque en esta parte el Eterno ya había puesto en sus leyes
solamente tener una mujer, respetarla y amarla. Entonces, esto a mí me hace pensar que estos hombres no tenían un compromiso como tal, no querían ser responsables y simplemente buscar a otras personas. Y ese buscar esa libertad o libertinaje ocasiona que el hombre se le nuble el entendimiento, los pensamientos, la cordura, y entonces caigan más fácilmente en pecados como en este muy grave que fue la idolatría, ¿no? ¿Qué podemos ver de Zimri? Si se dan cuenta, lo que hizo Pinehas fue que en medio de esta mortandad de 24,000 personas, Pinehas vio que Zimri entraba con Cosbi a su tienda, y él muy enojado, furioso, con agresividad, por así decirlo, porque yo no voy a llegar a matar a alguien con una gran sonrisa. Estaba enojado, por eso dicen que el celo. Estaba muy enojado y fue por ellos y los atravesó. ¿Qué estaba sucediendo en la cabeza de Zimri? Porque en medio de la mortandad él simplemente pasa por el campamento donde están ordenadas las tribus, pasa con ella sin importarle qué estaba pasando a su alrededor, y simplemente él iba a su objetivo, ¿no? La seducción, la pasión, la sexualidad. Y esto hace pensar que cuando pasa que estamos asimismados, estamos involucrados en el pecado y el pecado está en nuestra vida, se nubla nuestro entendimiento y ya no volteamos a ver qué es lo que sucede con nadie más. Ya no nos preocupamos si hay conflictos, si hay necesidades, y en este caso, si se está llevando Shabbat o no, se pierde todo el interés, todo el enfoque se vuelca hacia el pecado, y que viven esa vida, ese tiempo, porque no creo que hayan sido unos cuantos días, para esto debería haber pasado un tiempo, porque ahí se asentaron y tuvieron que tener esa relación, comunicación, sociabilidad con los moabitas, y sobre todo con las moabitas, y para poderlos dejar entrar a sus vidas, y sobre todo ya dejarlos entrar al propio campamento. Porque una cosa es que tu pecado lo mantengas fuera, ¿no? Pero Zimri ya directamente en su hogar, como dicen, en su casa trajo el pecado y ahí se asentó. Por eso Pinehas se enojó tanto y los atravesó. Pero sí es muy importante esta parte donde Zimri, ¿qué sucedía en él? Que a nosotros se nos nubla, por eso el pecado hace separación entre hombre y Dios. Aparentemente nosotros pues no morimos, pero sí morimos espiritualmente, porque nuestra relación con Dios se va enfriando, se va haciendo menos, le doy menos importancia, tengo más actividades que estar buscando lo espiritual. Y en medio de este campamento, en medio de esta situación, Zimri perdió todo, no sabía ni qué sucedía. Y no nada más, en este caso, el que le tocó la mala fortuna, por así decirlo, fue a Zimri, pero también había otros hombres que hacían lo mismo. No sé si las mujeres, pero ya habían muerto, por este pecado habían muerto 24,000. A la vista, vaya, cayeron muertos, pero el único que hizo justicia, por así decirlo, fue Pinehas con Zimri para detener la mortandad, porque estaban cayendo hombres, 24,000 hombres cayendo en las 12 tribus, muriendo en el instante, y Pinehas se enojó tanto por lo que estaba haciendo Zimri, pero también ese temor y ese celo por Dios, porque Dios estaba dispuesto, como anteriormente, a destruir el pueblo por el pecado, porque no lo tolera. Y sabiendo que el pueblo se podía exterminar, ¿cuántas veces no Moisés intercedió para que Dios no destruyera el pueblo? Y le dijo, de ti puedo levantar una simiente y volver a crear el pueblo. E intercedió para que no fuera destruido. El celo que tuvo Pinehas fue lo mismo, ver caer a sus hermanos de cada tribu, estar cayendo ahí muertos,
dijo, no vaya a destruir, me imagino, no se va a destruir otra vez el pueblo. Y por eso fue y con una lanza atravesó por el vientre a Zimri y a Cosbi. Entonces, este acto ayudó a que se calmara la ira del Eterno y dejara la mortandad. Pero hay consecuencias de todo esto, ¿no? También otra cosa que llama la atención es que, aparte de que Pinehas, bueno, esto que hizo Pinehas, de detener el celo, el enojo y la ira del Eterno, le trajo una bendición, se detiene la mortandad y todo, y después le habla a Moshe. En el versículo 10 dice, luego habló el Eterno a Moshe diciéndole, Pinehas, hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, hizo que se apartara mi furor de los hijos de Israel, pues fue movido por mi celo entre ellos. Por eso no destruí a los hijos de Israel en mi celo. Por lo cual dije, he aquí que yo le concederé un pacto de paz, que será para él y para sus hijos después de él, un pacto de sacerdocio eterno por haber sido celoso de su Dios haciendo expiación por los hijos de Israel. El acto que hizo Pinehas, este acto que hizo que se detuviera la mortandad y que Dios puso en el corazón de Pinehas este celo, le produjo una bendición. Dice la Torá Keumá, que es el sacerdocio perpetuo, este shalom que trajo sobre él, y no solamente para él, sino para toda su descendencia. Nuestros actos, cuando hacemos las cosas de manera correcta, según el celo hacia el Eterno, porque, mire, muchas veces vemos en nuestra Keila o a quien conoce del Eterno y sucede lo mismo que con Zimri, empezamos a ver que su estilo de vida, su forma de llevar las cosas, no está siendo correcto. Muchas veces lo que nosotros hacemos es miramos, Dios nos muestra, nos damos cuenta de las cosas y rezamos por esas personas y decimos, Dios, no lo dejes caer más o que se hunda más o sácalo de donde está. Muchas veces no le decimos las cosas a las personas por lo sensible que puede estar esa persona, ya que el pecado te puede traer dos cosas. La primera, cuando uno habla con esa persona, es que puede tomar una actitud agresiva, ofensiva, no quiere escuchar el consejo. Todos estamos para poder amonestar, guiar, dar dirección a una persona, porque se supone que en el campamento, y en este caso en la Keila, somos como hermanos, seguimos los principios de la Torá, y cada uno se supone que tenemos que escuchar consejo. Venimos a escuchar la Torá y aprender sabiduría y temor de Dios. Pero a veces no podemos hacerlo tan libremente por un miedo, un temor, ¿no? Sabemos que cada cosa que nosotros hacemos en lo individual afecta en lo general. Y aquí lo vimos, ellos se prostituyeron, pero muestra cómo tus actos entran y hacen daño dentro de tu grupo, dentro de la Keila, en este caso dentro del campamento, cómo trajo esa mortandad, ¿no? Y eso afecta mucho. Por eso es importante el que uno pueda hablar con sabiduría, con prudencia, pero sí con carácter, decir las cosas como son. Aquí nuestro Moreno nos ha enseñado esa parte, él es un hombre muy prudente, pero también que confronta la situación y hace que no crezca más. Y eso es de parte de Dios y que trae mucha sabiduría y sobre todo mucha bendición a la Keila, porque nosotros, el pecado nos ciega, y si no estamos bien, ¿cómo puede hacerlo volver? Hay una escritura en Jacob, Santiago 5, si no mal recuerdo, que haga volver al hombre de su pecado. Si nosotros no somos perfectos, nosotros pecamos con la lengua, pecamos con los ojos, pecamos con un acto o algo, y que luchamos por no pecar. Cuando hacemos volver al hermano del mal camino y lo volvemos a la Torá, eso es lo que hizo Pinehas.
Si alguno de ustedes se desvía del camino de la verdad, hermanos míos, y alguno lo hace volver a su extravío, sepa que el que haga volver al pecador de su extraviado camino, salvará su alma de muerte y cubrirá sus muchas faltas. Y es el objetivo que se tiene de parte del Eterno cuando esto no es como el cristianismo que reciba a Cristo en su corazón, o que simplemente es que cada uno de nosotros enseñamos la Torá a otros que no conocen. Pero también los que estamos dentro tenemos la Torá, pero también nos podemos desviar. Y aquí Dios le dice unas palabras que sepa que el que haga volver al pecador de su extraviado camino, salvará su alma de muerte. Y recordemos Ezequiel, el libro de Ezequiel, a este Ezequiel, Dios lo puso a él como atalaya y le decía, si tú no hablas, el pecado de ellos caerá sobre ti. Era importante que él hablara. Por eso se enseña mucho el que prediquen, el que vayan y evangelicen, pero más que eso aquí le está diciendo a un hermano. Aquí la traducción que utiliza es hermanos míos, a un hermano mío, es decir, a alguien que tú compartes en la Keila, en lo espiritual. Entonces, no es que veamos lo malo que está haciendo la gente o juzgarlos, sino reprenderlos, amonestarlos, pero hacerlos volver, que es lo importante. Ahí, cuando uno lo hace, cuando uno se acerca con las personas y ese temor, por un ejemplo, ¿por qué no guardan Shabbat? ¿Por qué no son constantes? ¿Qué sucede? Hay situaciones donde se entiende uno, distancia, dinero, el tráfico, proyectos X, no se puede. Pero uno tiene que dar su mayor esfuerzo. Como dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y eso implica un mandamiento que tú lo tienes que cumplir con todo eso, lo más que puedas. A veces no se puede, ¿no? Una enfermedad, una discapacidad o X, pero lo estás haciendo con toda tu intención, con todo tu corazón. Y cuando uno habla de eso a alguien que tú amas, que está contigo, cuando lo haces hay dos situaciones. Una es que escucha, como hemos visto, se hace volver a la Torá, pero puede suceder otra cosa. Puede volver una ira, una molestia o una queja, una querella, ¿no? Vemos en Proverbios capítulo 1, versículo 5, cuando uno le habla a la persona, cuando alguien te habla de la Torá, tú que estás en la Torá, ya sea que te dé un consejo, te amoneste, te guíe y X, puede suceder esto: el sabio prestará atención y añadirá sabiduría, y el entendimiento adquirirá prudencia. Cada vez que escuchamos la Torá, cada palabra, cada mandamiento o cada situación, como hoy estamos viendo con las parashot que hemos visto desde hoy hacia atrás, todas en general, nos dan una experiencia de vida, un consejo, una dirección, y la aplicamos dentro de nuestra vida y vemos qué es lo que está sucediendo, porque la palabra, la Torá es alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, y nos da sabiduría y nos guía. Por eso dice, el sabio prestará atención y añadirá sabiduría, y el entendido adquirirá prudencia. Cuando la Torá nos habla, nosotros adquirimos más sabiduría y también entendimiento para ser prudentes con lo que está sucediendo. Ahí mismo en Proverbios, Misle capítulo 9, versículo 8, nosotros conocemos más o menos a las personas, pero aquí da un consejo. Dice, no reprendas al malvado para que no te deteste, más bien reprende al sabio porque él te amará. Es decir, a veces, como dicen, damos bibliazos a la gente de afuera, pero esa gente que sabemos que es malvada, que solamente quiere escuchar la Torá por conocer, pero no por buscar al Eterno y obedecerlo, simplemente por escuchar y adquirir conocimiento. A esta gente no se le puede reprender, no se le puede amonestar, no se le puede hacer nada, porque
Si yo lo reprendo, lo que va a hacer es que me va a tomar odio. Y así ya nos ha pasado en muchos ejemplos. Lo hemos hecho por antes, por predicar, por evangelizar y todo eso, y hemos reprendido, y hemos tenido hasta hoy una persona que habla mal de nosotros, nos desprestigia y habla así, pero porque hicimos algo mal, reprendimos al malvado, a quien no era. Y entonces, más bien reprende al sabio y él te amará. Esa es la persona que tú sabes que tiene temor en su corazón, tiene un poquito ahí de temor, y entonces vas a hacer que él se vuelva a la Torá y lo salves de la muerte, ¿no? Por así decirlo. Ahí adelantito, Proverbios capítulo 10, versículo 8, dice: el que es sabio en su corazón aceptará el precepto, pero el de hablar insensato será atrapado. La primera parte dice: el que es sabio en su corazón aceptará el precepto. La persona, cuando en su corazón existe ese temor de Dios, lo va a aceptar, la amonestación, la reprensión, lo que se le diga. A lo mejor sí con molestia o diciendo, no sé, alguna parte, pero la Torá trabajará en él y dirá: tienen razón. Por más que yo me pueda justificar, por más que yo quiera decir algo, tienen razón, y acepto el precepto, la amonestación, y aprenderá la persona a ser más sabio. Capítulo 15, de ahí mismo de Proverbios, versículo 12. Dice: el malvado no ama al que lo amonesta, ni anda con los sabios. Como el versículo que vimos en el capítulo 9, versículo 8, dice: el malvado no ama al que lo amonesta, ni anda con los sabios. Y vemos que es una realidad. ¿Cuántas veces se le ha hablado a las personas y nunca va a estar con nosotros, por así decirlo? Sabemos que sus caminos son caminos de perversión, su inclinación va a ser siempre hacia lo malo, y no hay entendimiento ni un poco de sabiduría para poder ordenar sus caminos. Me acompaña Salmo 94:12. Dice: dichoso el hombre a quien tú disciplinas, oh Eterno, y lo instruyes en tu ley. Nuevamente: dichoso el hombre a quien tú disciplinas, oh Eterno, y lo instruyes en tu ley. La palabra dichoso también la podemos encontrar como feliz o bienaventurado, pero dice: dichoso el hombre a quien tú disciplinas, oh Eterno, y lo instruyes en tu ley. Quiere decir que cada vez que, si tu líder, la Torá, algún jefe en un trabajo, una autoridad, te reprende, te amonesta, te disciplina, te corrige, es de parte de Dios, para que tú te vuelvas y te instruyas en la Torá. No es en vano. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que alguien nos regaña por algo que hicimos, y tenga o no tenga razón, pero nos regaña y a nosotros nos molesta que nos hayan regañado, nos irrita, y lo primero que hacemos es la Shon Hara, hablar mal, pero no nos detenemos y pensamos: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Injustamente me regañaron, injustamente me hicieron esto, injustamente, pero realmente no es injusto. Vemos cómo aparentemente esa injusticia me está hablando el Eterno, está diciendo: ponga atención, entiende. No te das cuenta porque tú estás mirando la paja del ojo ajeno, es que en vez de la tuya. Y cuando tú te das cuenta y dices, ya te miras a ti mismo: sí, yo lo tengo. Porque lo primero que hice, mi reacción, por ejemplo, una reacción es la Lashon Hara. Y ahí es donde me doy cuenta que yo soy mal, porque mi corazón está teniendo algo malo. Y entonces Dios está disciplinando. Y entonces, dichosos somos cuando Dios nos reprende en algo que aparentemente es injusto, pero no es así. Gracias a Dios que tenemos personas, tenemos líderes que nos dicen las cosas. Eso hace que Dios te está llamando, te está disciplinando, está diciendo: te estoy dando la oportunidad que no llegues a una tragedia más, porque lo que vemos en Simri, simplemente a él no se le habló, murieron. No se les llamó y se les dijo: todos aquellos que están pecando, no hubo un consejo, oigan, no se les dio la oportunidad, pues. Vemos que murieron.
¿Y cuántos de nosotros se nos da la oportunidad de que se nos reprenda antes de que nos suceda algo peor? Y eso es porque Dios tiene un amor muy grande hacia nosotros y dice, estás a tiempo para corregir tus caminos, estás a tiempo para que te vuelvas a mí y vuelvas a las misbot. Entonces, es una bendición, dichoso el hombre y mujer, que recibe la reprensión y que sobre todo aprenda a tener ese consejo, a aceptarlo en su proceso, porque es un proceso interno donde uno tiene que ir cambiando y decir, no estoy de acuerdo o no me gustó, pero el proceso de ir cambiando y de ir reconociendo que tenemos orgullo, que tenemos maldad o que estamos más en nuestros propios deseos e irlos doblegando y entregándolos a Dios para ir cambiando, ¿sí? Y por último, solamente en esta parashá, además de otros temas como habíamos dicho, una de las que muestra, lo diré brevemente, son las ofrendas. Menciona las ofrendas en el capítulo 28, pero muestra las ofrendas del día de Shabbat. Miren, no vamos a entrar a cada una de ellas, solamente voy a dar el por qué es lo que yo entiendo, por qué menciona en esta parashá las ofrendas. Si el pecado te separa y no obedeces, si te aparta de Dios, empiezas a olvidar que la necesidad de otros y sobre todo el cumplir con Dios tu parte, ¿no? El que tú te comprometas con Dios. Y menciona aquí las ofrendas para cada una de las fiestas, que es el holocausto continuo, el Shabbat, el primer día del mes. Menciona también lo de la Pascua, las primicias, el sonido de trompetas y Sukkot. Y muestra a cada uno qué es lo que tienen que llevar de ofrenda. Yo lo que rescato con esto es que después de que hubo esta mortandad y Dios le dio una bendición a Pinehas con este pacto de paz, es que el pueblo pues vivió otra vez estas muertes y les pidió que censaran a todos. Y cuando censó al pueblo, ya todos los que les había prometido que no entrarían a la tierra de Israel ya habían muerto. El pueblo pasa por un caos emocional. Es todas estas vivencias, todo esto que sucede, pues también te da miedo, te da preocupación. Estás pensando en una cosa, ¿qué pasará? Y entonces también tu mente también se absorbe en las situaciones y en las circunstancias que se viven. Y empiezas a desconectarte de tus deberes espirituales. Y en este caso yo lo veo que lo introduce en esta parte de la parashá para que dices, está sucediendo esto, pero no te olvides, vas a hacer estas ofrendas, no te olvides de las fiestas, no te olvides de cada uno de las festividades, pero no te olvides de tu prójimo. La ofrenda con Dios que le ayuda a los levitas y también hacia el pueblo en general. No te olvides, no te olvides de tener misericordia, no te olvides de tus obligaciones como un diezmo, que es un mandamiento. No te olvides de diezmar, de ofrendar y de seguir al pie de la letra estas fiestas que te volverán a llevar a regocijo, a que seas feliz y que las tribus, el campamento se vuelva a crear el ambiente espiritual después de este suceso. Yo lo veo de esta manera porque no ha sido fácil, siempre pasa el pueblo de Israel por una situación de querella, quejándose contra Moisés, quejándose de la comida, quejándose, pero también vemos muertes. Vimos esta de 24,000 y hace poquito vimos la de Korah también. Entonces pasan situaciones muy difíciles donde Dios amonesta y trata como mano dura al pueblo de Israel, pero también no los suelta para que no se olviden de los mandamientos. Te olvidaste muy rápido, se prostituyeron y ahora hay que volverlos otra vez. Y al volverlos a la parte espiritual, a la parte de obediencia, de misbot. Por eso que pienso que aquí mete las ofrendas y dice, no te olvides. Y lo vas a hacer en sus tiempos. Y en el año, en cada uno de sus tiempos, las fiestas. Y esto es lo que yo rescato en esta parte. Cierro con esta parte de la porción de la Torá en Pinehas.
Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panabeleja bijuneja, Yisa Adonai panabeleja beashem, leja shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor manifieste su presencia sobre ti y te establezca en paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén.